mucho el hígado y tanto he leído del hígado que armé mi propia historia sobre cómo vemos las hepatopatías difusas en el hígado de nuestros pacientes. Y eso es lo que les voy a transmitir. Pueden estar eh, en, en concordancia con lo que digo o no, pero yo encaro esta clase desde el punto de vista fisiopatológico, porque me parece que muchas veces nos sucede a todos nosotros que vamos con nuestros ecógrafos a hacer una ecografía a un paciente cuyo colega clínico nos dice tiene las enzimas hepáticas elevadas, no tiene ningún síntoma, le quería limpiar los dientes, le hice un preanestésico y me dio la GPT en 400, la GOT en 600, la FAS en 2000. Nos pasa esto prácticamente todas las semanas. Entonces yo empecé a indagar por qué nosotros apoyábamos el transductor y no veíamos literalmente nada. O sea, no le podíamos informar absolutamente nada y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? Entonces empecé a profundizar un poquito más con libros de medicina humana, hacer cursos de hígado en humanas, y esto es lo que les voy a transmitir. Puede que no estén del todo de acuerdo con la forma que yo lo veo, pero bueno, esta es mi forma de verlo y consensuada con libros de hepatología humana y de un libro que amo, que después les voy a mostrar y que si quieren los de récord se los voy a pasar, que es este. Es un libro viejito. Yo estoy con el coso borrado. Bueno, después se los muestro bien. Es un libro de hepatología clínica y cirugía hepática de Pérez Rivero. Todo este libro es de hígado y es hermoso. Lo tengo en PDF, se los voy a pasar para que lo amen como yo. No es de ecografía, pero es para entender qué le pasa al hígado de nuestros pacientes cuando vemos las enzimas hepáticas elevadas y cuando no vemos nada en nuestros ecógrafos. La propuesta de esta clase es que empecemos a ver cosas más sutiles, que empecemos a tratar de encontrar en nuestras pantallas cambios muy sutiles o muy, muy incipientes que puedan hacernos pensar estamos frente a una hepatopatía difusa. Bueno, sin más preámbulos, avanzamos. Ya vieron la clase pasada el recordatorio anatómico, igual no viene mal recordar que el lóbulo izquierdo es el gran protagonista del hígado, ¿sí? Y no solo es el gran protagonista en su morfología y tamaño, sino que también lo es en su vascularización. Y es por esa razón que gran parte de los procesos hepáticos se dan en el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo tiene a su vez dos sublóbulos, que son el lateral y el medial, y el, digamos, más protagonista de los dos es el lateral, porque el medial es un lóbulo medio pequeñito. Esperen que voy a minimizar, no me quiero ver a mí. Ahí está, así veo la pantalla. Entonces tenemos ese gran lóbulo lateral izquierdo y el medial queda como tapado, oscurecido, desde la cara visceral del hígado por el lóbulo lateral izquierdo. Es muy pequeña la porción del lóbulo medial izquierdo que nosotros podemos ver porque el izquierdo lateral es el gran protagonista. Después tenemos un pequeño lóbulo que es el cuadrado, la vesícula biliar, el lóbulo medial derecho. Yo siempre digo, y esto lo aprendí de Fernando, que cuando uno mira el hígado, la gran marca, la gran referencia es la vesícula biliar. Y yo digo, de la vesícula biliar para acá es la derecha, o sea, ustedes están viéndolo al revés ahora, ¿eh? Desde la vesícula biliar para este lado es la derecha, desde la vesícula biliar para aquí es la izquierda del paciente. En la pantalla lo vamos a ver al revés. Entonces, esa es mi gran referencia para ubicarme anatómicamente en el hígado. Y la ubicación que yo hago, como vieron la clase pasada, la hago a través de la vasculatura, siguiendo la segmentación lobar, siguiendo las estructuras vasculares venosas. Básicamente las venas portan. Luego tenemos a los lóbulos derecho, lateral y caudado, que la particularidad que Gaby también les mencionó, Gaby Oribe, es que el hígado no es como un riñón de un gato en donde yo apoyo el transductor y me encuentro a todo el riñón del gato. Yo me tengo que ir trasladando y haciendo todos estos movimientos que vieron en la primera clase, que son los de traslación, basculación, para poder tener una observación completa de todo el hígado y toda su segmentación. Entonces, Gaby creo que se los asemejó a una casa que tiene varios pisos.
Lo importante es tener en cuenta que estos dos lóbulos, el lateral derecho y el caudado, se encuentran como si fueran la azotea de la casa, ¿sí? Cercano a la columna vertebral del paciente. Por lo tanto, en la pantalla los vamos a ver más alejados, la porción ventral de la pantalla. Nosotros estamos apoyados aquí. Luego tenemos un piso intermedio, digamos, que sería nuestro primer piso, donde está la mayoría de los lóbulos, incluso el hilo hepático con la entrada de la vena porta y la bifurcación de la misma en las dos grandes ramas, que son la izquierda, que les dije que era de mayor tamaño, y la derecha, que es más chiquitita. Y por último, lo más ventral, que sería la planta baja del edificio, es la vesícula biliar. El estado de represión de la vesícula biliar es lo que nos va a decir hasta dónde protruye la vesícula biliar. Pero tengan en cuenta que la vesícula puede sobresalir incluso el nivel del piso, digamos, es lo que está más en ventral en el paciente, más en contacto con el piso del abdomen, por supuesto, dependiendo de su estado de represión. Entonces, al hígado no solo lo vamos a evaluar haciendo movimientos de traslación o basculación en sentido lateral, desde la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, o desde el centro hacia la derecha, desde el centro hacia la izquierda, sino que vamos a bascularlo teniendo en cuenta que tiene como diferentes estratos, diferentes pisos. Y hay algo muy importante que es importante recalcar, que el lóbulo caudado tiene un proceso papilar. Este proceso papilar pasa hacia la izquierda del plano medio y se monta parcialmente, digamos, sobre el lóbulo lateral izquierdo. Pasa entre la vena porta y la vena cava. Y eso es importante de tener en cuenta, porque vieron que muchas veces nos pasa que vemos una gran masa en el hemiabdomen izquierdo, viene en el epigastro y no sabemos de qué lóbulo es, porque es tan grande que se nos hace difícil. Y el cirujano nos dice, ¿en qué lóbulo está? Y uno hace agua porque no sabe, debido a las grandes dimensiones, si corresponde al lóbulo lateral izquierdo, al lóbulo medial izquierdo o al proceso papilar del lóbulo caudado que atraviesa entre la vena porta y la vena cava. Por lo tanto, esas referencias son importantes para saber que se trata de este lóbulo. Lo mismo, agregándole a la vena cava y a la vena porta, ¿sí? Ahí está el proceso papilar del lóbulo caudado, como pasa. Aquí está dibujada la vesícula biliar, la vena porta y la arteria hepática formando la tríada portal. La vena cava es como que siempre está en el piso, como que el hígado está apoyado sobre la vena cava. Y por fuera, como si fuera más acá abajo, digamos, más alejado, digamos, aquí, estaría la arteria aorta. Entonces, si yo voy a explorar el hígado, lo que sé que tengo más cerca es la vesícula biliar. Lo que tengo en el medio es la vena porta. Lo que tengo más lejano, digamos, y en el piso del hígado es la vena cava. Y por fuera del hígado tengo la arteria aorta. Entonces hoy yo ya estoy ubicada. Estas grandes referencias anatómicas me permiten a mí ubicarme en los diferentes estratos, los pisitos de la casa más la vasculatura. Y eso me va a permitir orientarme bien a la hora de decidir qué está pasando en ese hígado. Esto nos sirve más para las hepatopatías focales que para las difusas, pero a veces hay una difusa en un lóbulo, ¿sí? Un solo lóbulo tiene una hepatopatía difusa y tengo que decir cuál de ellas es, cuál lóbulo es, y para esto estas referencias. Aquí tenemos un video, esperen que no me deja verlo bien, ahí está, la luz. Aquí tenemos un video donde se muestra en un abordaje subsifoideo, en un corte longitudinal, esta es la interfase diafragmática, el estómago, aquí estoy apoyada yo, esta es la vena porta principal. La vena porta principal está entrando, ¿sí?, hacia el hígado y lo voy a poner de nuevo en dinámico, van a ver que se bifurcan dos grandes ramitas, que son la izquierda más grande y la derecha más chiquita. ¿Sí? ¿La ven ahí? Aquí arriba, más cercano al piso del abdomen, digamos, esto es ventral, va a estar la vesícula biliar. Y fíjense aquí abajo, interrumpiendo la interfase diafragmática, a la vena cava, y si ven ahí, hay una vena hepática que está llegando a la vena cava. Miren bien el video, y van a ver a la vena hepática ahí llegando a la vena cava. Aquí en este video la aorta no se ve. Esto es lo que yo quiero que comprendan para poder, digamos, interpretar la tridimensionalidad de este órgano tan complejo a la hora de evaluar.
Por supuesto, todo lo que ya vieron con Fernando y con Gaby, el forma, tamaño, contornos, estructura, ecogenicidad, fenómenos posteriores, ubicación, todo esto se da en este órgano tan rico, digamos, en patologías, ¿sí? Y entonces, teniendo ese algoritmo en nuestra cabeza, nos va a permitir poder afinar nuestros diagnósticos. Y vamos a ver en el transcurso de la clase esto que yo les decía hoy, de interpretar los cambios más sutiles. En un abordaje subsifoideo, pero en un corte transversal, tenemos exactamente lo mismo. Fíjense, a la vesícula biliar arriba, vena porta en el medio, vena hepática abajo, abordando a la vena cava. Entonces, interpretar estos estratos es buenísimo a la hora de poder decir, de este lado del paciente es la izquierda, de este lado, perdón, es la derecha, de este lado es la izquierda. No sé si me hice agua porque no sé si están viendo la flechita de la misma manera que yo. Este lado es la derecha, este lado es la izquierda. Entonces todo lo que esté de la vesícula para este lado va a ser derecha y todo lo que esté de la vesícula para este lado es izquierda. Y si nos ponemos a hilar fino, fíjense en este videíto de abajo, ¿ven cómo se ven las estructuras vasculares yendo, por ejemplo, esta hacia el lóbulo lateral izquierdo? Después se ve una para aquí, que sube hacia el lóbulo medial, esta va hacia el cuadrado. Si ustedes tienen un poquito de paciencia en poder visualizar y seguir el trayecto, el recorrido de estas estructuras vasculares, van a poder identificar en qué lóbulo se encuentran. Entonces, eso es muy importante y hay que ser meticuloso. No es apoyar el transductor y decir, sí, está de la izquierda, está de la derecha. Podemos ser un poquito más estrictos con nosotros mismos y poder identificar, siguiendo la segmentación vascular, en qué lóbulo nos encontramos. Todos sabemos que la vía aferente del hígado es la vena porta. La vena porta es la encargada de irrigar el 75% hasta el 80% de la irrigación aferente del hígado. Y el tercio que queda está a cargo de la arteria hepática. La arteria hepática, rama de la arteria celíaca, que como vieron con Gaby la clase pasada, es una ramita que va hacia el hígado de las 3 ramas que tiene la arteria celíaca, ¿sí? Ahora bien, esa vena porta viene de todo el tracto gastrointestinal. Viene de las mesentérica craneal, mesentérica caudal, esplénica, gastroduodenal. Toda esa sangre que viene con toxinas, ¿sí?, va hacia el hígado por esta imagen que aquí está esquematizada en este violeta, digamos, recolecta la sangre y la va a drenar como vía aferente al hígado y va a penetrar a través del hilo hepático, como vimos recién. En el hígado va a ser una especie de intercambio con las venas hepáticas que se hace por un gradiente de presión. Acá no hay válvulas, la vena porta no tiene válvulas. Entonces, aunque esto está discutido, según el libro que ustedes agarren, algunos les dice que no se sabe si tiene válvulas, otros se dice que no tiene válvulas. El consenso mayoritario es que las venas porta no tienen válvulas y la sangre pasa del sistema portal al sistema hepático, de las venas hepáticas, por un gradiente de presión. La presión de la vena porta es mayor a la de las venas hepáticas. Y no hay válvulas. Esto es el mecanismo que hasta ahora es lo que tiene más consenso. Y esas venas hepáticas van a drenar la sangre a la vena cava, que va hacia el corazón, y luego la va a distribuir otra vez en el circuito. Básicamente, las 3 grandes tributarias que forman a la vena porta son la mesentérica craneal. Este dibujito del Penic yo lo amo. Esta es la mesentérica craneal y la vena porta principal. Yo les digo, para que se acuerden cuál es la mayor tributaria de la vena porta, es la misma calle que cambia de nombre. Fíjense que el recorrido de la mesentérica craneal sigue con la vena porta principal extrahepática, ¿sí? El segundo afluente, que es mucho más pequeño, es la vena mesentérica caudal. El tercer afluente es la esplénica. Y el cuarto, que se dice que es un afluente, una tributaria, según el libro que agarren van a decir que hay 3 tributarias, que son la mesentérica craneal, la mesentérica caudal y la esplénica, y una afluente, que sería la gastroduodenal, la número 4. Otros dicen que son 4 tributarias. Eso no importa, lo importante es que sepan que estas 4 son las que van a drenar
la sangre con toxinas a la vena porta, ¿sí? Y a su vez, fíjense de dónde viene: mesentérica craneal de todo el intestino y la porción craneal del páncreas, la mesentérica caudal de todo lo que sea colon, ileocolon. La esplénica viene de dos lados, que es importante entenderla para que después cuando veamos Junts, de la gástrica izquierda y de la esplénica, y forman este tronco que aquí está identificado con la letra S, que es el tronco gastroesplénico, ¿sí? Y la gastroduodenal es la que se ocupa del lado derecho, que tiene la gástrica derecha, es la continuación de la pancreático duodenal, también la misma vena que cambia de nombre, ¿sí? Cambia de nombre la calle. Y ahí, para que no se mareen, fíjense que hay una pequeñita, que es la que está identificada con la GE, que es la gastropiploica. La gastropiploica izquierda sale, ¿sí?, de la esplénica y se va a desembocar en la gastroduodenal, pero esa es muy chiquitita, casi no se ve, les diría que no se ve y no tiene mucho rollo, así que no se enrosquen con esa, sepan que está. Lo importante que yo quiero que entiendan y que empiecen a internalizar de la vasculatura hepática es la esplénica, viniendo desde la gástrica izquierda, y aquí estaría la esplénica, y forman este tronco gastroesplénico, ¿sí? Bueno, mesentérica craneal y caudal, y después la gastroduodenal, que es la continuación de la pancreático duodenal. Después acá viene la gástrica derecha, la gástrica izquierda da una vuelta así y desemboca acá. Esas son más pequeñitas y capaz menos importantes, ¿sí? Y esto les va a servir para identificar luego los Junts. Este es un dibujito de medicina humana que a mí me gusta mucho porque acá les muestra cómo en nosotros los humanos entra la esplénica, la mesentérica, bueno, ellos se llaman inferior, ahí se le une la gástrica izquierda, forman el tronco gastroesplénico, o puede hacerlo en forma independiente también en los pacientes nuestros también existe una variante anatómica que en vez de unirse lo hace en forma independiente, justo la última ramita del lado izquierdo antes de entrar a la vena porta principal. La mesentérica craneal, igual que los que les dije en medicina veterinaria, que es la misma calle que cambia de nombre, incluso tienen un diámetro muy similar a la vena porta extrahepática, y esto es lo que me importa que entendamos, que aquí está la vena umbilical. Y esto nos sirve para entender cuando un paciente ante una hipertensión portal puede recanalizar la umbilical, porque está prácticamente en el hilio hepático antes de entrar al hígado. Entonces, ténganlo en cuenta que no vamos a ver nada nosotros, pero sepamos que está ahí. Y la vena porta, tanto lío que tiene la vena porta, pero fíjense que tiene una longitud de 5 a 10 centímetros, es re pequeñita, pero tanto tenemos que conocer de ella, ¿no? De 5 a 10 centímetros, obviamente dependiendo de la raza del paciente. Y el diámetro es de 0,3 a 0,5 en felinos y de 0,3 a 1,2 en caninos. O sea que en un pedacito, cuanto mucho así, de 10 centímetros, pasa todo lo que le pasa al hígado a través de esta vena porta. Bien, ahí está marcándoles las tributarias, las 3 tributarias, y ahí fíjense que en esta no está dibujando la gastrodenal, que es la última ramita, aquí estaría la última rama del lado derecho, que es afluente de la vena porta. Una vez que la vena porta entra al hígado, lo que va a hacer es dividirse en 2 grandes ramas, ¿no? Como les decía, la izquierda, que es la protagonista, pero no piensen que solo hay una ramita en la izquierda, o sea, hay una ramita hacia el papilar, o 2, fíjense que dibujan en este esquema. Después hay 3 ramitas hacia el lóbulo lateral izquierdo, una ramita hacia el lóbulo medial izquierdo, una ramita hacia el lóbulo cuadrado, ¿sí? Esta vena porta izquierda sale de la cara ventral de la vena porta, ¿sí? Una vez que entra al hígado, de la cara ventral sale esta gran rama izquierda. Y la particularidad que debemos saber, que esto ya lo vieron en la clase pasada, es que la rama del lóbulo medial derecho, ¿sí?, sale de la rama izquierda. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Ahora, fíjense que acá hay 2 que están dibujadas pequeñitas, que son de la vena porta derecha,
La vena porta derecha está descrita que salen de la cara lateral de la vena porta y pueden salir como una V corta o pueden salir como una letra Y, o sea, con un tronco común, uno va hacia el lóbulo lateral derecho y el otro va hacia el proceso caudado del lóbulo caudado, ¿sí? Y son mucho más pequeñas y el abordaje, para poderlas visualizar, siempre conviene hacerlos desde el abordaje coronal derecho, porque es muy difícil verlas de subsifoideo, salvo que el animalito sea muy flaquito o que sea un gato, o pequeño. Pero si no, siempre conviene abordarlas desde coronal derecho, ¿sí? Después hay algo que este dibujo yo se los di vuelta a propósito, no es que está mal, sino que este es un dibujito también de medicina humana, pero se los di vuelta para que entiendan cómo vemos nosotros la imagen en el ecógrafo, ¿sí? Y cómo está, digamos, anatómicamente la tríada portal. La tríada portal está formada por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar, ¿sí? Esa tríada portal, nosotros tenemos a nivel del hilo hepático la posibilidad de identificar muchas de esas estructuras. Esta es la vesícula biliar, van a ver la vena porta, van a buscar en el aspecto dorsal en la pantalla, o sea, su ubicación es ventral, ¿eh? Al conducto biliar común, como veremos en la clase de la vía biliar, que este es el lugar donde lo debemos buscar, y la arteria hepática, que normalmente no se ve porque es muy pequeñita, por su tamaño no se ve, les va a pasar que muchas veces ustedes le tiran un color o ponen el espectral a nivel del hilo hepático y van a ver que hay dos vasos sanguíneos que se pintan de rojo. O sea, si yo apoyo el transductor aquí arriba, la sangre viene hacia mí, una va a ser la vena porta y la otra es la arteria hepática. Entonces, en el hilo hepático vamos a identificar dos estructuras vasculares con sentido hepatópeto, que son las dos aferentes de la irrigación hepática. Y luego hace ese gradiente de presión que hace como una especie de ramificaciones arboriformes, por así decirlo, y van a drenar la sangre de la vena porta y la arteria hepática, las cuales se mezclan adentro del hígado, como ahora en un ratito vamos a ver, y la van a drenar por la vena cava hacia el corazón. Por eso se los di vuelta. Acá si miran, están haciendo como unos circulitos. Estos son los sinusoides hepáticos que luego los vamos a ver con más detalle. Pero básicamente yo particularmente ahí, en ese lugar, es donde identifico bien a la vena porta, al conducto biliar y veo si se ve o no la arteria hepática. Entonces, ya dejando de lado esta introducción anatómica, que quería refrescar un poquito, que ya sé que vieron todo esto en la clase pasada y muy bien, pero me gustaba refrescarlo para hacer más hincapié en eso, vamos a entrar particularmente en la clase de hoy, que son las hepatopatías. Y las hepatopatías se pueden clasificar según su origen en inflamatorias, infecciosas, metabólicas, neoplásicas, según su comportamiento en benignas o malignas, según su curso en agudas o crónicas, y desde el punto de vista ecográfico nosotros las clasificamos en focales y difusas con un sentido más pedagógico que otra cosa, ¿sí? O sea, nosotros podemos hablar de hepatopatías focales cuando el parénquima en general está sano y en una lesión que puedo definir. Y difusas cuando generalmente tiene un contorno no definido, que muchas veces nos cuesta. Nuestro ojo tiene que estar muy, muy entrenado para el diagnóstico de una hepatopatía difusa muy sutil, porque a veces, como decíamos al principio, puede que no veamos nada y ese hígado igual está sufriendo. Entonces, vamos a ver qué parámetros vamos a considerar para poder interpretar esas hepatopatías difusas. De este lado es la cara parietal del hígado, de este lado es la cara visceral del hígado, que es donde nosotros como vemos nosotros al hígado en un abordaje subsifoideo, en un corte transversal con el paciente en decúbito dorsal. Así es como veríamos el hígado nosotros y como veríamos que está entrando la arteria hepática y la vena porta hacia la vía aferente. Están peleando mis perros. Bueno,
dentro de las hepatopatías difusas, el hígado es, digamos, el blanco, por así decir, de muchas noxas que hay en el organismo. Desde anomalías nutricionales, desórdenes inflamatorios, metabólicos, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad metabólica, enfermedades gastrointestinales, neoplasias, hipertensión portal. Muchas de las causas que no son primarias del hígado repercuten de alguna manera en el hígado. Y es esto lo que tenemos que tratar de entender, el mecanismo por el cual ese hígado pueda tener las enzimas hepáticas elevadas muchas veces tiene que ver con que el hígado es el blanco de todas estas noxas que generan un cambio histológico en el hígado que me va a generar un cambio en nuestras imágenes en la pantalla. Y no piensen que estoy loca, pero para entender un poco qué pasa en la fisiopatología de las hepatopatías difusas, es importante remitir a esto que lo vimos hace mucho tiempo. Algunos más, otros menos. Yo hace mucho, mucho tiempo. La unidad funcional del hígado es el acino hepático, ¿sí? El lobulillo hepático tiene 6 caras, ¿sí? Es hexagonal, tiene una estructura muy compleja donde en cada una de los ángulos de su periferia del lobulillo hepático hay una tríada portal. Entonces, esa tríada portal, formada, como ya saben, por la vena porta, la arteria hepática y el lobulillo, el conducto biliar, se encuentran en cada uno de esos ángulos de ese hexágono que es el lobulillo hepático. Si hacemos un close-up de eso, vamos a ver que los hepatocitos se distribuyen en filas, ¿sí? Muy prolijamente, todos en filitas, y en el medio de esos hepatocitos distribuidos en filas discurre la sangre por un lugar que se llama sinusoide hepático. El sinusoide hepático no es más ni menos que el espacio, digamos, de irrigación del hígado, donde la sangre de la vena porta se mezcla con la sangre de la arteria hepática. Aquí lo tienen en tridimensional, digamos, ¿no? Cómo van, digamos, discurriendo por el parénquima hepático en forma de redes, con un diámetro, fíjense, histológicamente la tríada portal, la vena porta es mucho más grande que la arteria hepática y el conducto biliar es ínfimo, ¿sí? Esa sangre discurre desde la tríada portal hacia la vena centrolobulillar. De la vena centrolobulillar se une por las venas interlobulares, luego las interlobares, formando las venas hepáticas, que son las venas que nosotros vemos ecográficamente, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo las venas hepáticas, en general lo que estamos viendo es la unión de múltiples venas centrolobulillares y venas interlobulares, que van a formar como esta red, fíjense que está aquí abajo, para formar las venas hepáticas que van a drenar a la vena cava. La bilis, esto para que lo sepan, después en la clase de vía biliar seguramente Sebastián les va a contar que la bilis va en camino inverso. Se forman los canalículos biliares intrahepáticos y va a drenar desde los hepatocitos hacia la tríada portal. O sea, la bilis tiene un camino inverso, ¿sí? Y discurre la bilis por todo eso, pero por todo el sistema biliar. Pero fíjense que son como ríos que van entre los hepatocitos. Entonces, si estos hepatocitos, que tienen una forma como, digámosle, cuadradita, ¿sí?, se hinchan porque algo los está afectando, un edema, ya vamos a ver qué, va a comprimir, ¿sí?, a esta vía biliar y va a comprimir a estas estructuras vasculares de los sinusoides hepáticos, generándome dos procesos, que son la colestasis y la hipoperfusión portal o hipoperfusión del sinusoide hepático. Y eso es lo que se traduce en los cambios que nosotros vemos en las enzimas hepáticas. Un paciente que tiene una FAS aumentada, ¿sí?, un paciente que tiene una gamma GT aumentada, me está indicando que tiene colestasis. Y yo tengo que buscar con mi ecógrafo cuál es la causa de la colestasis.
¿sí? Entonces, una de las causas de la colestasis es que algo le está pasando a ese hepatocito que está comprimiendo el canalículo biliar intrahepático. Cuando un hígado tiene una hipoperfusión portal, que luego vamos a ver y lo vamos a ver mucho mejor en la clase de Doppler, tiene una hipoperfusión portal porque está ese hepatocito fibrótico o, por ejemplo, en un paciente diabético que el hepatocito está lleno de glucógeno, está todo hinchado y no me permite una buena perfusión porque es como que la sangre no puede discurrir bien por ese parénquima hepático porque no hay una buena compliance del hígado. ¿Se entiende esto hasta acá? Porfi, quiero que me contesten porque si no, vuelvo a explicar. Perfecto. Sí, clarísimo. Sí, sí. Bien. Toda esta fisiopatología, que es tan compleja, está buenísima para poder entender en nuestra cabeza qué es lo que le pasa al hígado cuando nosotros vemos las enzimas hepáticas aumentadas. Fíjense que en histología estudiamos que el hígado tenía células de Kupfer, células endoteliales, células estrelladas, células epiteliales, no me importa que ahora se las acuerden, pero sí me importa que sepan que dentro del sinusoide hepático, o sea, aquí, en esta parte vascular, están todas estas células, ¿eh? Y también los hepatocitos forman parte del sistema epitelial, y las células de Kupfer son las que hacen la actividad de macrófagos, digamos, y las estrelladas son las que segregan la fibrosis. O sea, todo esto que tenemos que comprender como fisiopatología de una enfermedad hepática está acá, en este lobulillo hepático. Entonces, el entender qué es lo que está pasando nos va a ayudar un montón. Otra vez Elena con la histología. Pero acá tenemos un acino hepático. El lobulillo es el hexagonal. Este es el acino, que es la unidad funcional del hígado. Ahí vemos exactamente lo mismo que les dije. Miren dónde están las células estrelladas, las que segregan la fibrosis, las que se segregan en una hepatopatía crónica. ¿Y qué hacen? Retraen todo ese parénquima hepático. Y todo esto que ustedes ven en linitas, en filitas tan prolijitas de hepatocitos y de conductos biliares que discurren longitudinalmente y como un río que fluye, se empieza a retraer y empieza a generar cambios que nosotros vamos a poder interpretar con nuestros ecógrafos. Esto es básicamente lo mismo que ya vimos. Este es un recorte que hice de cómo se formaba la vena porta. La vena porta entra por aquí, ¿sí? Entra, hace por este gradiente de presión, sale a través de las vías eferentes con las venas hepáticas, va al corazón, del corazón va a la aorta, de la aorta entra a la arteria hepática, que es su otra vía aferente, y también la aorta es la que me va a dar las ramas de la arteria mesentérica craneal, caudal, etc. Y entonces todos estos capilares otra vez van a la vena porta. Y este es un circuito tan complejo y que explica un montón de situaciones. Esta imagen que ven a la derecha, canalículos biliares entre los hepatocitos. Fíjense los bordecitos que tienen como especies de pseudópodos, los hepatocitos. Ahí tenemos los conductitos biliares y las células estrelladas, las células de Kupfer, todas las células. Esto es el sinusoide hepático. Este espacio entre hepatocito y hepatocito es donde ocurre todo esto que les acabo de explicar. Entonces, el entender esto nos va a servir. Aquí otra imagen. Me gustan poner todas porque acá fíjense cómo se unen las venas. Van a encontrar denominaciones anatómicas diferentes. Probablemente encuentren venas lobulillares, venas interlobulillares. Bueno, son diferentes denominaciones anatómicas. Lo mismo pasa con la vía biliar, que van a ver que no se ponen de acuerdo, pero básicamente lo que me importa es que entiendan cómo es el mecanismo. La sangre va hacia acá y la bilis viene de acá hacia allá. Y por aquí drena. Y esto es lo que forma la famosa tríada portal. La triaditis, ¿le suena, no? Vamos a ver luego de qué se trata. Voy a hilar un poquito más fino y les prometo que esto es lo último que les voy a contar de histología y de la fisiopatología. Esto es un corte sagital de un hepatocito, en donde todo esto, zona 1, zona 2 y zona 3, son el citoplasma del hepatocito. Ahí adentro está el núcleo, las mitocondrias, bla, bla, bla. Tríada portal en la periferia, vena centrolobulillar en el otro extremo. El citoplasma del hepatocito se divide en 3 zonas. La zona periportal, la zona intermedia
y la zona centrolobular. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes van a encontrar en la bibliografía que, por ejemplo, estos perros que tienen las famosas hepatopatías crónicas por intoxicación por cobre, el cobre se aloja en la zona 2. Y van a decir, ¿de qué es esto? ¿De qué me habló? Bueno, es la zona intermedia del citoplasma del hepatocito. Cuanto más cerca está de la tríada portal, más oxigenado está el citoplasma. Entonces, la zona 1 es mucho más oxigenada que la zona 3. Por lo tanto, si pasa, por ejemplo, que una vacuola de glucógeno se pone en la zona 1, tiene como más chance de regenerarse porque hay más oxígeno acá. En cambio, en la zona 3 tiene menos chance de regenerarse porque hay menos oxígeno. Nosotros vemos esto. ¿Qué vemos? Nosotros en nuestras pantallas vemos un hígado, vemos la vesícula biliar. ¿Qué me está diciendo esta mujer de la tríada portal y todo eso? Pero yo quiero que a partir de esta clase empiecen a abrir un poco su mente y entender qué es lo que le pasa a esto que nosotros vemos cuando un paciente tiene una enfermedad hepática difusa, ¿sí? Y todas estas noxas que antes vimos de agentes infecciosos, metabólicos, nutricionales, autoinmunes, tóxicos, etcétera, etcétera, van a entrar al hígado, porque cuando, por ejemplo, un perro que toma fenobarbital, un perro que es diabético o un perro que tiene una hepatopatía crónica, cuando tiene esa noxa durante mucho tiempo, lo que le pasa al hepatocito es que aumenta la permeabilidad de su membrana y le permite, lo quiero volver a ver porque me encanta. Ay, bueno, no me deja. No, tengo que ir más atrás. Ay, ay, no seas malo. Ahí está. Y le deja al hepatocito, al aumentar la permeabilidad de la membrana, entrar ciertas sustancias que no son del hepatocito. Por ejemplo, glucógeno en un diabético. ¿Qué le pasa a ese hepatocito? Cuando aumenta la permeabilidad de la membrana, el primer cambio que se produce en el hepatocito es lo que se llama degeneración hidrópica. Habrán escuchado, muchos patólogos nos informan que una citología o una biopsia tiene una degeneración hidrópica. Esto ya les está diciendo que el citoplasma está ocupado por una vacuola de agua que entró y esto me indica que ya es el primer signo de noxa de ese hepatocito. Algo le está pasando. Ahora, la manifestación de ese hígado ante la noxa va a depender de la causa, del huésped y del tiempo. Porque si esto pasa en un perro que tuvo, por ejemplo, se comió una comida en mal estado, es probable que en una semana esté resuelto, porque el hígado lo que tiene es la capacidad de regenerarse. Entonces el hígado tiene una noxa, se comió, no sé, un pedazo de carne podrida en la calle y el hígado empezó a vomitar con mucha bilis, el perro está caído y bueno, ¿y el hígado qué hace? Echa mano a repararlo. Entonces dice, bueno, yo voy a reparar porque todo está funcionando bien, solamente tuvo una noxa y el hígado echa mano a una sustancia que tiene que se llama reticulina. Y el hígado se arma nuevamente normal. Entonces la reticulina repara el hígado y todo vuelve a funcionar bien. El problema es si en vez de reparar con reticulina, empieza a reparar con fibrosis o con colágeno, que hacen cambios estructurales en el hígado que nos generan a nosotros cambios en nuestras pantallas, ¿sí? Según la WASABA, una injuria hepatocelular reversible, como la que se repara normalmente como una esteatosis o las hepatopatías vasculares o la degeneración hidrópica, el hígado se repara con reticulina y acá no pasó nada. Puede ser que vamos a ver un hígado cambiado en ecoestructura, en ecogenicidad, un gato o un perro que lo mandás a adelgazar y en 6 meses le haces un control y ya no tiene tan aumentada la ecogenicidad del hígado y todo la forma, el tamaño, los contornos del hígado se reparan bien y esto la WASABA lo llama injuria hepatocelular reversible. La amiloidosis es otra de las infiltraciones difusas que la WASABA clasifica y que a diferencia de las que vimos hasta ahora, en vez de ser
celular, la amiloidosis es una proteína que es extracelular y puede hacer cambios en la estructura del hígado, pero afuera del hepatocito, ¿sí? Lo comprime, pero no lo invade, no entra. Luego habla la guasaba de hepatopatías primarias agudas y crónicas, con o sin cirrosis, incluye la hepatopatía disecante lobulillar. Luego, granulomatosas y absedativas, enfermedades de almacenamiento metabólico y misceláneas. Esta es la clasificación de la guasaba, ¿sí? Me parece como un poco confusa, pero bueno, es importante que se las dé porque es la clasificación que está vigente. Ahora nosotros, desde el punto de vista ecográfico, entendiendo la fisiopatología de la enfermedad hepática, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver hepatopatías que en forma difusa producen cambios en la forma, en el tamaño, los contornos, la estructura y en la ecogenicidad. Acá los invito a armarse su propio algoritmo diagnóstico, porque de esos 5 ítems que yo les dije, en las hepatopatías difusas, la ecogenicidad y el tamaño son los que particularmente a mí más me orientan para ver dónde empezar a pensar, ¿sí? Si yo veo un hígado aumentado de tamaño y disminuido de ecogenicidad, no voy a pensar en una hepatopatía por cobre, ¿sí? Entonces, si yo veo un hígado aumentado de tamaño y de ecogenicidad aumentada, voy a pensar más en una hepatopatía vascular en vez de una hepatopatía inflamatoria crónica. Entonces, ustedes tienen que armarse por dónde empiezo yo para hacer ese algoritmo diagnóstico en donde voy clasificando a las hepatopatías. Particularmente yo empiezo por la ecogenicidad, y la ecogenicidad la relaciono al tamaño. Entonces, hay hepatopatías difusas que disminuyen la ecogenicidad. Esas hepatopatías que disminuyen la ecogenicidad, básicamente lo que tienen es que hay una causa que permite que dentro del hepatocito haya agua, ¿sí? El agua puede estar en forma de vacuolas, que sería lo que se llama degeneración hidrópica, o en forma de edema, que sería como encharcando al hepatocito. Los posibles orígenes de estos son inflamatorios, congestivos, necróticas por torsión lobar o secundaria una isquemia, infecciosos, todo el complejo colangitis, colangiopatitis, y las neoplásicas, que algunas neoplasias disminuyen la ecogenicidad en forma difusa, como el linfoma, el mastocitoma o la histocitosis. Entonces, nosotros vamos a ver un hígado que está disminuido de tamaño y vamos a decir, ¿la forma está conservada o está alterada? El tamaño está aumentado, conservado o disminuido. La estructura está homogénea o está heterogénea. La ecogenicidad ya lo vimos. Y a partir de ahí vamos a tratar de encasillar, ¿sí?, dentro de nuestros posibles diagnósticos diferenciales la posible causa de la hepatopatía. Vamos a empezar hablando de las patologías inflamatorias. Las etiologías de las hepatopatías inflamatorias son virales, tóxicas, isquémicas, bacterianas, parasitarias, micóticas, autoinmunes. En realidad es imposible que nosotros con nuestros ecógrafos sepamos cuál es la etiología de la hepatopatía inflamatoria. Lo que nosotros sabemos es que histológicamente en el hígado hay una reacción inflamatoria con apoptosis y regeneración de ese hepatocito. O sea, el hepatocito se muere, se regenera, hay hipertrofia e hiperplasia de las células. La necrosis de ese hepatocito, si esa anoxa, digamos, va persistiendo en el tiempo, comienza en la zona 2, o sea, la zona del centro del ácido hepático. Pero si la causa de, por ejemplo, un perro con Ehrlichia persiste sin tratamiento, esto puede hacerse masivo, o sea, invade todo el hepatocito, ¿sí? Este es un caso, fíjense, de un paciente que tenía líquido libre, ya tenía una hipertensión portal, su hígado estaba aumentado de tamaño, llamaba la atención la vasculatura portal, que tenía, digamos, las paredes muy sobresalientes, muy contrastadas debido a la hipocogenicidad del parénquima. La vesícula biliar tenía cambios, no solo murales, sino luminales, ¿sí? Y la vía biliar intrahepática estaba bien. Este perrito era un mastín, que estaba con fiebre y que es un paciente
un material del doctor Fuminaya, le tomaron una biopsia. Ellos directamente toman biopsias, después vamos a hablar de esto. Este es el mismo paciente. Miren cómo estaban las venas porta, que eran bien notorias, y sus paredes, digamos, no eran tan rectilíneas, parecían como engrosadas. Eso se da por una reactividad periportal, o sea, alrededor de la porta ya vamos a ver que es como que se desdibuja el perfil de esa vena porta. Y este paciente se biopsió y fíjense lo que dio en el histopatológico: hígado, fibrosis en puente moderada, multifocal, crónica con hepatitis supurativa crónica, hiperplasia, bueno, todo esto, esperen que tengo la foto, hiperplasia biliar y arteriolar con necrosis de células individuales, ocasional colestasis y degeneración vacuolar glucogénica marcada y multifocal. Diagnóstico: hepatitis supurativa. O sea, lo que nosotros veíamos como un hígado que tenía la ecogenicidad disminuida, los contornos redondeados, el tamaño aumentado, veíamos que los vasos portales tenían reactividad alrededor de los mismos, que el parénquima de fondo estaba más hipoecoico. El diagnóstico fue una hepatitis supurativa. Nosotros de todo esto no vamos a poder decir nada. Nosotros vamos a hablar de la forma, del tamaño, del contorno, de la estructura, de la ecogenicidad, y vamos a enumerar una serie de diagnósticos diferenciales, ¿sí?, que van a estar relacionados con una etiología de probable origen inflamatorio, porque acá, cuando yo pienso en mi diagnóstico diferencial, es difícil que se me ocurra pensar, por ejemplo, en un hígado congestivo, porque no veo una congestión de las venas hepáticas. Entonces, otro diagnóstico diferencial, pensar en un linfoma, no lo vamos a poder saber. Vamos a relacionar que este hígado está hipocoico y que no vemos otros signos de linfoma, pero no vamos a poder descartar poner dentro de nuestros diagnósticos diferenciales un proceso infiltrativo difuso de aspecto neoplásico que genera una disminución de la ecogenicidad del parénquima hepático. ¿Se entiende? Entonces, a este diagnóstico se llegó con una biopsia, de la única manera que se pudo llegar al diagnóstico definitivo. Nosotros vamos a hablar de signos ecográficos. Entonces vamos a decir que el tamaño del hígado puede estar aumentado normal, sus bordes generalmente están regulares, pueden estar redondeados, pierden ese borde aguzado que tiene el hígado, está hipoecoico. La ecoestructura va a ser normal. En general, la ecoestructura de una hepatopatía inflamatoria no se cambia mucho, va a ser fina, media, el contraste vascular está aumentado. Y un parámetro que me parece importante mencionar es la atenuación, porque fíjense que la atenuación nos puede dar muchos datos. En este caso, la atenuación va a ser muy poco o nada, porque lo que está, digamos, penetrando adentro del citoplasma del hepatocito es agua, y el agua no atenúa. Entonces yo voy a ver una hipocogenicidad similar aquí que aquí prácticamente, o sea, va a haber una leve diferencia entre la imagen vista a los 2 centímetros que a los 4 centímetros, ¿sí? También tengo que evaluar la presencia o no de linfadenopatías o linfopatías, como se dice ahora. Entonces, todos estos son datos que nosotros podemos dar con nuestros ecógrafos. Y les voy a mostrar, espérenme que justo me da la luz, un caso. Salió el sol aquí y me daba justo y me molestaba parar la pantalla. Este caso es de una perrita, una Dachshund, que nosotros ya sabíamos que tenía una enfermedad inflamatoria intestinal por endoscopía. Tenía una enteritis linfoplasmocítica, vivía con diarrea, esta perra vivía con diarrea, y es un paciente que tuve la oportunidad de ver muchas veces porque reagudizaba esas diarreas de modo tal que realmente eran incoercibles. Entonces, cuando en un momento viene la tutora de Lola y me dice: Elena, por favor, hazme un sobreturno porque está horrible. Ella tenía microlitiasis en la vesícula biliar, que en alguna otra foto se ve que generaba sombra acústica. El hígado se veía hipoecoico. Yo siempre busco el área de proyección del conducto biliar común. Fíjense la vena porta y arriba el conducto biliar común, como lo van a ver en la clase de vía biliar. Tenía 37.000 blancos.
tenía fiebre. Y una de las cosas que a partir de ahora yo quiero que ustedes empiecen a ver, todos hemos leído en los libros que la vía biliar intrahepática no se ve. Y estamos todos de acuerdo con eso. La vía biliar intrahepática en condiciones normales no se ve. Pero yo creo que a veces encontramos estas imágenes que por arriba de un vaso portal empezamos a ver como una imagen que la denominamos en doble caño de escopeta. Como que vena porta y arriba otra estructura. Esa imagen puede plantearnos en nuestra cabeza que se tratan de dos cosas. O lo que está arriba es la vena, la arteria hepática, perdón, o es la vía biliar intrahepática. Y ahí sí que es importante colocar el Doppler, porque esto estoy buscando. Ven que aquí tenemos a la vena porta y por encima de la vena porta se veía otro vasito. Entonces ahora ustedes, de ahora en más, este es un cambio que deben buscar en los hígados hipocoicos. ¿Por qué? Porque esto les puede estar diciendo, si esa es la vía biliar intrahepática que está visible, este paciente tiene una colangitis. La vía biliar no está dilatada, pero está visible, está inflamada y eso hace que el contorno de mi vena porta no sea tan neto, tan rectilíneo. A esto se lo llama muchas veces reactividad periportal. La otra posibilidad, cuando ustedes ponen Doppler, es que los dos se les tiñan con color, capten el color, y entonces esto de arriba sería una rama de la arteria hepática. Y entonces vamos a ver que eso es un cambio que se genera en pacientes con hipertensión portal. Cuando la vena porta no puede suplir a ese hígado que está hipóxico por todo este proceso inflamatorio que le está pasando, o cualquier proceso de los que acabamos de ver, le está pasando, la arteria hepática, con sistema buffer, empieza a dilatarse para ayudarlo. Y empezamos a verla. Entonces a ustedes les va a pasar que en la pantalla van a empezar a ver así esta imagen que es típica en doble caño de escopeta. Este es el cálculo que les decía que generaba sombra acústica. Este es el páncreas de Lola, que había hecho varias pancreatitis, tenía una imagen nodular, probablemente un linfonodo. Y esto, bueno, el conducto biliar que ya lo habíamos visto. Entonces, es importante que de ahora en más empecemos a ver en las hepatopatías difusas estos cambios. Miren este perro se biopsió, este perro era una Schnauzer que tenía un carcinoma hepatocelular difuso. Su hígado tenía contornos redondeados. ¿Qué ven aquí? ¿Alguien se anima a decirme qué pasa con este hígado acá? ¿Qué hay acá? Bien, está bien tu observación. ¿Y acá? ¿Qué hay? Hay un poquito de líquido, ¿sí? Este paciente tenía líquido, esta es la cara visceral del hígado, esto ya es intestino, estaba completamente redondeada. Y fíjense cómo, como dijo Lucrecia bien, esta vasculatura portal, en vez de verse rectilínea, comienza a verse como zigzagueante, flexuosa, no sé, pónganle el término que quieran, se empieza a ver como aserrada, es como que deja de ser rectilínea. Este es un signo ecográfico que ustedes deben empezar a observar en las hepatopatías difusas, porque indirectamente lo que les está diciendo es que hay retracción de ese parénquima. ¿Sí? Y entonces aquí está pasando que ese parénquima está, voy a usar una palabra poco académica, que es como achicharrado, ¿sí? Y esos perfiles vasculares empiezan a tener cambios en su morfología. Y esto hasta ahora poco, en la bibliografía vieron que si ustedes agarran los libros más antiguos, esto no se mencionaba, ¿sí? Y fíjense aquí, en esta imagen, este paciente, esta era la arteria hepática y esta era la vena porta, ¿sí? Entonces, este paciente tenía una hipertensión portal. Esta es una imagen más viejita de un paciente con Ehrlichia del doctor Lameroli, que antes tenía la valentía de dar la clase esta conmigo y después arrugó, no quiere darla más. Entonces, ahí tenemos
vena porta y la otra estructura. La otra estructura, lo que yo tengo que ver, si corresponde a la vía biliar intrahepática o si corresponde a una rama de la arteria hepática que está dilatada por hipertensión portal. Este es nuestro gran desafío. Dejamos de ver venas portas rectilíneas, empezamos a ver venas portas que están así aserradas, por así decir, y empezamos a ver esta reactividad periportal que hace que las venas portas, grosso modo, no se vean tan rectas ni tan netas. Esto ya me está hablando de un cambio en el parénquima. Y si pensamos en todo esto histológico que expliqué antes, lo que está sucediendo es que entran vacuolas adentro de ese hepatocito que lo hinchan, generan hipoxia, entonces la arteria hepática tiene que ayudarlo al hígado porque si no, ese hígado está hipóxico, ¿sí? Este es otro paciente que pudimos hacer una PAF. Fíjense, para mi ecógrafo de ese momento, este era el ecógrafo anterior que yo tenía, igual era un hígado muy granular, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver cambios en la ecoestructura de ese hígado. Les va a llamar la atención porque las hepatopatías vacuolares, cualquiera sea su origen, empiezan a cambiar el ecógrafo, empieza a distorsionar el grado de homogeneidad que tiene normalmente la textura del hígado, la ecoestructura del hígado. Y a usted le llama la atención que se ve como más granular. Hace más de 10 años en la facultad hicimos un trabajo con el doctor Ortenberg y la doctora Feijó, que todos los hígados que veíamos así granulares empezamos a punzarlos, ¿sí? Y nos venían diagnósticos histopatológicos que en ese momento, yo les diría más de 10 años, en ese momento no entendíamos. Decíamos, bueno, ¿qué es la degeneración hidrópica? Esos hígados que nosotros veíamos granulares volvían con un diagnóstico de degeneración hidrópica, o venían con un diagnóstico de hepatopatía vacuolar. Hasta ese momento mucho no sabíamos qué es lo que pasaba con esos. Entonces yo fui a hablar con la doctora Duchenne y le digo, ¿qué me quieres decir con degeneración hidrópica o hepatopatía vacuolar? Ella me decía, nosotros cuando hacemos una citología o una biopsia y hacemos un corte del hepatocito, vemos que adentro del citoplasma del hepatocito hay una vacuola. El hecho de que haya una vacuola ya le ponemos degeneración hidrópica. Entonces, después si vos querés saber de qué es esa vacuola, si es de cobre, le voy a tener que poner rodanina, si es de glucógeno, le voy a tener que poner PAS, si es de grasa, le tengo que poner Sudán. Entonces, los colorantes les dije cualquiera, porque no, rodanina está bien, pero los otros no lo sé. Entonces, ellos lo que veían en las PAF era que adentro de ese hepatocito había una vacuola de algo. Y eso volvía a nosotros con un informe de hepatopatía de generación hidrópica. Pero nosotros, ¿qué veíamos? Veíamos hígados como más granulares. Para mi lineal, este hígado era horrible. Yo lo miraba y decía, para mi ecógrafo, este hígado se ve granular grosero. Es esa palabra que nosotros conocemos como coarse, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que sepamos que a partir de eso se nos empezó a ampliar la cabeza. Fíjense, no sé si es en este ecógrafo o en el anterior, esta imagen donde el ecógrafo era un hígado aumentado de tamaño, era un hígado de contornos redondeados, era una vesícula biliar con paredes engrosadas, estaba hipoecoico, pero su textura estaba bien, estaba normal. Los complejos colangitis, colangiopatitis no cambian mucho la textura, pero sí lo cambian las hepatopatías, digamos, más crónicas, más vacuolares, endocrinológicas, metabólicas. Entonces, esto es otra de las cosas que ustedes tienen que mirar. Si hay atenuación, si hay cambios en la textura. Y este paciente era una colangio, ¿sí? Aquí tenemos un perrito, un pitbull con una lepto positiva. Fíjense que hipocoico, la vesícula biliar estaba con anorexia. Bueno, se llegó al diagnóstico, una perrita muy joven, de 1 año más o menos, estaba ictérica y se llegó al diagnóstico de que tenía una leptospirosis. En este caso no estamos viendo muy retraída la vasculatura, se veía bastante bien. Cuando las vean así, medio transversal, traten
de cambiar el ángulo de insonación para poder ver los perfiles vasculares más en longitudinal, que les va a permitir identificarlo mucho mejor. Este hígado, miren cómo se veía como más no tan neto, los perfiles vasculares. Todos estos que les puse acá fuimos punzándolos. La mayoría nosotros hacemos PAF. Hay algunos que les voy a mostrar que hicimos biopsia, se los voy a mencionar. Entonces, si nosotros estamos viendo un proceso inflamatorio de colangitis, colangiopatitis, vamos a ver el tamaño normal, la hepatomegalia, los bordes regulares, va a estar hipocoico, va a estar de ecoestructura media en general, no cambia la ecoestructura del hígado, los cambios en la vesícula biliar, de engrosamiento de la pared o la presencia de barro biliar, distensión del conducto cístico y del conducto biliar común. Todo estos son parámetros que vamos a evaluar en este tipo de pacientes, ¿sí? Ahora, vemos las colangio de gatos y hacemos el recreo, ¿sí? Las colangio en gatos, según la WASABA, fueron cambiando la clasificación, ¿sí? En el gato hay dos teorías por las cuales se comporta diferente y en general se afecta más la vía biliar que el parénquima. En cambio, en el perro se afecta más el parénquima que la vía biliar. Aunque esto no es tan así, ahora se cree que no es tan así y por eso se la llama complejo colangitis, colangiopatitis, tanto en el perro como en el gato, pero en el perro tienen que fijarse si realmente ven las colangitis, o sea, si ven la vía biliar intrahepática, si ven cambios en la vesícula, para hablar de complejo colangitis, colangiopatitis. En los gatos lo van a ver siempre como complejo colangitis, colangiopatitis. Y se clasifica en supurativa, neutrofílica, linfoplasmocítica, destructiva, atribuida a parásitos. ¿El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer nosotros, los ecografistas? De ninguna manera. De ninguna manera nosotros vamos a poder decir si es una supurativa, una neutrofílica inflamatoria crónica, una linfoplasmocítica, una destructiva. Bueno, básicamente en otros países, que no sé por qué no nos animamos acá, somos medios cobardes, lo que hacen es cultivo de bilis. Encasillar en una entidad de estas a nuestros pacientes está más relacionado con la ecogenicidad del hígado y con la demostración de qué tipos de células tiene la bilis. En la supurativa, que generalmente se vincula a la tireoiditis, va a predominar los neutrófilos. Si esa supurativa lleva más de 7 a 10 días, ya pasa a haber neutrófilos más células inflamatorias crónicas, macrófagos, plasmocitos, etc. La linfoplasmocítica en general es inmunomediada y no vamos a ver sepsis, acá no hay bacterias, vamos a ver más células de la inflamación crónica, pero estas no son de etiología inflamatoria, sino que son las que responden a los corticoides y son inmunomediadas. Las destructivas, que son las que generalmente están asociadas a drogas y se dan más en los perros que en los gatos, y los parásitos, velas hepáticas, que ahora vamos a hablar un poquito. Esta es la clasificación de la WASABA, ¿sí? La realidad es que yo les puse como ejemplo a este gato que tuve la oportunidad de seguirlo, y le debo haber hecho más de 8 o 9 ecografías a Manteco, un gato malo, y siempre las hacía dormida, por eso dormido el gatito de lo malo que era. Yo particularmente lo que veía era un hígado hipocoico, ¿sí? Fíjense que si lo miro con el microconvexo veo una vesícula biliar que prácticamente no tiene cambios, tenía distendido el conducto cístico, pero tampoco tan distendido, 3.6 milímetros, tenía linfadenopatías, el gato venía ictérico, pero predominantemente con diarreas, ¿sí? Y si miro arriba de las venas porta, veía, miren en este que bien se ve acá, veía que se veía la vía biliar intrahepática. Con lo cual, este gatito se lo informé como una colangitis, ¿sí? Intrahepática, con disminución de la ecogenicidad, y lo mandé a hacer un control. En este momento en el páncreas no tenía nada, ningún cambio ecográfico. Paren que no me acuerdo la fecha, esto era el 27 de diciembre del 22. Viene el 10 de enero del 23 y ya el hígado no estaba tan hipocoico. Esta era con el microconvexo, esto era con el lineal, no veía tanto la vía biliar, veía un hígado más homogéneo. Cuando llego al páncreas,
La vesícula biliar medía 1,5, eso fue informado, y cuando llegó al páncreas, encontraba al páncreas aumentado de tamaño, hipoecoico, ¿sí? Esta es la rama derecha del páncreas, ahí está la vena pancreático-duodenal, y se lo informó como que tenía una pancreatitis asociada con signos de tireoiditis. Hago un control el 14 de marzo, seguía la vesícula biliar engrosada, seguían las linfadenopatías, el parénquima estaba homogéneo, pero el gato seguía con síntomas, ya no estaba ictérico, pero seguía con síntomas. Y hago otro control en mayo. Ya el gato, fíjense, no tenía ya la vía biliar visible, la vesícula biliar que se había hecho como un corazón, tenía alguna que otra linfadenopatía, no tenía más signos de pancreatitis. A este gatito se le hizo un tratamiento médico, no se lo llegó a punzar, o sea, nunca supimos si era neutrofílica, linfoplasmocítica o neutrofílica crónica, pero pasó su proceso agudo, y con lo cual yo se le informé más orientándonos a un proceso agudo que pudo ser una neutrofílica o una neutrofílica crónica, que es cuando lleva más de 7 días. El páncreas, miren, en el control de mayo ya estaba bien, y anduvo bien. Este es otro que sí también punzamos, estaba hipoecoico, no veíamos bien los perfiles vasculares, se veía como no tan rectilíneos, lo punzamos y dio neutrofílica o supurativa. Gatito. Otro, viste, pobre, estaba re mal, muy hipoecoico. Este es otro. Estos son básicamente gatitos que hemos punzado, ¿sí? Camila, es una gatita que no estaba tan hipocoico su parénquima, pero sí tenía cambios en la pared de la vesícula biliar y tenía barro biliar. Ahí está, el volumen de la vesícula biliar era 4,9, estaba aumentado, tenía linfadenopatías periportales, y con el lineal, para mí es siempre, absolutamente siempre miro estos hígados con el lineal, aunque no pueda ver todo el hígado, aunque sea un lobulito. Esta gata era gordísima, no gorda, gordísima, y no llegaba a verle todo el hígado, pero por lo menos veía una parte del hígado que me permitía ver si la vía biliar estaba afectada o no. Y yo ahí diría que sí. Acá ven las imágenes de doble anillo. Otro gatito con un hígado hipocoico, este era re gordo y sin embargo su hígado estaba bastante hipocoico. Su aspecto del hígado ya sugería una textura un poquito más rara, como compacta. Y siempre que puedo miro el conducto biliar común. Creo que no, este es uno y este es otro. Este es otro que también miraba el conducto biliar común, estaba bien. Miren la vesícula biliar de este gato, contraída. Entonces, este es otro de Hernán. Este gato también tenía líquido libre. Los contornos no estaban bien definidos. Fíjense que hay cierta irregularidad de los contornos. El parénquima estaba homogéneo, según él, de textura un poco más granular, y si miran, hay algunos nodulitos hipoecoicos en ese hígado, probablemente por regeneración, y esos bordes también podrían ser por regeneración. Y en la biopsia dio colangitis, colangiopatitis crónica y fibrosante con hiperplasia nodular benigna, glucogénesis, serositis crónica moderada e intensa con sospecha de hipertensión compensatoria. Bueno, hermoso, hermoso tener biopsias de todos, que no es nuestra realidad. Pero bueno, nosotros vamos describiendo los signos ecográficos. Este es de Hernán, cuando daba la clase. Fíjense, Hernán va el 7 de febrero del 2011 a hacerle esta gatita, tenía su ecógrafo viejito, ¿no? Fíjense qué ecogénico que estaba el hígado, la vesícula biliar estaba bien, y el 19 de febrero, o sea, 12 días después, el mismo gato ya tenía líquido libre, y él lo había punzado y dio una linfoplasmocítica crónica. Una linfocítica crónica, perdón.
Así que miren, en este momento estaba compensada y acá ya hizo la hipertensión portal en menos de 15 días. Estos son los grandes interrogantes, ¿no? En donde uno ve estos hígados tan feos y uno dice, ¿qué es? ¿Es una colangitis? ¿Es un linfoma? ¿Es un mastocitoma? Fíjense que tiene nodulitos. Bueno, a veces nosotros tenemos que poner nuestros diagnósticos diferenciales, ¿eh? Y acá estaba lleno de nódulos. Nunca supe porque la gente no quiso punzarlo, pero bueno, yo ahí planteé que yo veía un hígado alterado en su estructura, con nódulos hipocoicos, que podía ser un proceso multinodular, que le daba una apariencia difusa diferente, que cambiaba la estructura del hígado. De base a mí me parecía que estaba este, más hipocoico. Y este es el gato de una amiga, Tomasito. Fíjense que a mí lo que me llamaba la atención de Tomasito era que veía muchas venas porta. En este momento veía acá, es un gatito siamés red, y lo punzamos y dio hepatitis linfoplasmocítica. ¿Por qué le tengo plasmocítica? Linfocítica, ¿sí? Entonces yo me planteo, cuando no puedo llegar al diagnóstico histopatológico o incluso citológico, poner los diagnósticos diferenciales. Si yo veo un hígado que está disminuida su ecogenicidad, voy a poner complejo colangitis, colangiopatitis, linfoma, tumor de células MAST. En este caso, Tomasito dio linfoplasmocítica. Y para terminar con el tema de las inflamatorias en los gatos, les voy a traer este abstract que es viejito, tiene más de 10 años, pero me parece que es muy vigente. Porque lo que dice es que los signos ecográficos del complejo colangitis no son contundentes para clasificar a la colangitis dentro de una entidad específica. O sea, nosotros sabemos básicamente que hay dos tipos de inflamaciones hepáticas que pueden ser agudas, neutrofílicas, o crónicas, que son linfocíticas. Y esas están relacionados a las células predominantes, que se van a demostrar con una biopsia o con un cultivo de bilis. Ahora, en este caso se hizo un estudio retrospectivo de 26 gatos que tenían signología de colangitis, y lo que hicieron fue evaluar la forma, el tamaño, los contornos, la estructura y la ecogenicidad. Y la conclusión o los resultados que llegaron es que en los gatos en donde tenían confirmado por histopatología la colangitis, el 69% de los gatos tenía un hígado normal. El 53% de los gatos no cambiaban la ecogenicidad y el 69% de los gatos no tenían cambios en el conducto biliar. Y los cambios más significativos que notaron en estos gatos eran que tenían un parénquima hiperecogénico con contenido hiperecogénico en la vesícula biliar y el tamaño pancreático aumentado. Pero esos signos no les permitió diferenciar, solo les permitió decir que es una colangitis, pero no que era neutrofílica o linfoplasmocítica. Entonces, no le pidamos más a la ecografía de lo que la ecografía nos puede dar, porque muchas veces nos tentamos en poner, porque vemos un hígado hipocoico, que es una neutrofílica. Entonces, porque está hipocoico es neutrofílica. No sabemos. Es un complejo colangitis, colangiopatitis. Pero no pongamos neutrofílica, porque no lo sabemos. Está hipocoico. Entonces, me pareció como muy importante traerles este trabajo que hicimos hace muchos años en la facultad y que coincide con este trabajo que les acabo de leer. En la facultad lo que hicimos fue también un estudio retrospectivo de todos los gatos con el doctor Ortenberg y la doctora Feijó que tenían signología de colangio. Y bueno, hicimos más cosas aparte de la colangio, hicimos lipidosis, hígados grasos, etc. Y lo que fuimos es al laboratorio de Duchenne y le dijimos, dame todos los gatos que tengas con biopsia hepática, a ver qué resultados te daban. Son estos, ponele 50 gatos. Bueno, entonces, estos tenían colangio, estos tenían lipidosis, estos tenían esteatosis. Bien, ahora vamos a ver qué informamos oportunamente nosotros. Entonces hicimos el estudio retrospectivo y encontramos que en todos los hígados que tenían complejos colangitis, colangiopatitis, el 67% de nosotros habíamos informado que el hígado estaba granular e hiperecogénico. Menos del 1% informamos que el hígado estaba hipocoico. Informamos
que había 11% de hepatomegalia y 22% de dilatación de las vías biliares. O sea que fíjense que el signo más contundente de la colangitis, colangiopatitis, tanto en nuestro trabajo como en este trabajo, era los cambios en la ecogenicidad y en la estructura del parénquima, que empezábamos a ver hígados más granulares, más coarces, ¿sí? Independientemente si era neutrofílica o neutrofílica crónica o linfocítica, ¿sí? Entonces, el diagnóstico definitivo de estos pacientes se hace por cultivo de bilis o por biopsia hepática. El cultivo de bilis se hace con una punción que puede ser ecoguiada, transhepática, conviene entre los espacios intercostales, y la biopsia hepática se deben tomar por lo menos 5 tríadas portales, dicen, o sea, tomar varias muestras para demostrar esto. La citología nos ayuda, pero después van a ver la sorpresa que les doy con la citología. Entonces, tengamos en cuenta que el diagnóstico definitivo de estas entidades no lo hacemos nosotros, los hace el patólogo, y tenemos que empezar a animarnos capaz a punzar un poquito más estas vesículas para poder demostrar qué tipo de células encontramos en estos pacientes. Vamos a dejar acá y vamos a empezar luego con este trabajito. No sé, Gaby, si estás ahí, ¿querés hacer 10 minutitos? Hola, sí, estoy acá. Hacemos, si quieren, están para 10 minutos de recreo. Sí, Son sí, lo las hacemos. Un cafecito, un mate, pis y 10, seguimos, porque es larga hasta que... 10:50, o sea, 11 menos 10, a las 11, ¿te parece bien, Sí, Helen? sí, bárbaro. Bueno, Genial. a las 11 estamos de vuelta.